Freddy, preséntanos tus indicadores de gestión de este mes. Claro, doctora, tengo indicadores de resultado de varias fases del proyecto. No te escuchamos, prende tu micrófono, por favor. Freddy, Freddy, ¿estás bien? Freddy. Sí, ay, qué suelazo. Doctora, equipo, permítame, pero hoy no puedo presentar el informe. Me di muy duro. Ay. ¿Qué hacemos con Freddy? ¿Cómo le ayudamos? Doctora, la verdad no tenemos claro qué podemos hacer. ¿Cómo? ¿Nadie sabe qué hacer? Yo tampoco. Equipo, necesitamos de manera urgente implementar todas las medidas de seguridad y salud para los teletrabajadores. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/envivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Freddy, nada de nervios. Ya te digo lo que vamos a hacer. Positiva es nuestra ARL. Colombia, potencia de la vida. Y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Preparación para la recuperación ante emergencias, entrevista. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Muy buenos días a todos. Como siempre, todo un honor que seamos invitados a este gran espacio de Positiva. El día de hoy continuamos con nuestra ruta de conocimiento y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Sandra Castelblanco Betancourt. Ella hace parte del equipo de ESS y es enfermera colombiana, magíster en Administración de Desastres en Inglaterra, con formación en Organización y Desarrollo de Sistemas de Trauma en Israel, en preparación de terremotos en Estados Unidos y en seguridad y salud del trabajo en India. Adicionalmente, Sandra ha tenido 20 años de experiencia en gestión de riesgo en el sector salud, con énfasis en la preparación de servicios de salud para responder en escenarios de terremotos y otros incidentes con múltiples víctimas. También ha sido becaria del gobierno británico, norteamericano, israelí, de la India y la Fundación MAFRE a nivel global. También Sandra ha sido docente investigadora, es la primera profesional latina en haber sido elegida como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Medicina de Desastres y Emergencias, y es la líder de la formulación del plan del sector salud para responder a un terremoto en Bogotá, de la Secretaría Distrital de Salud. Esta pues, es una guía que actualmente se utiliza mucho a nivel distrital. También ha sido consultora para la Organización Panamericana de la Salud, para el Programa de Hospital Seguro y para la Guía Actual de Gestión de Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto hospitalario. Y ha asesorado a más de 25 clínicas y ha participado en la evaluación de 22 hospitales en el componente funcional del Índice de Seguridad Hospitalaria. Bueno, Sandra, pues bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, le tenemos a los participantes de Positiva hoy una entrevista muy interesante y que ojalá nos puedas compartir mucho el conocimiento que tú tienes. Bueno, Santiago, muchísimas gracias y a todos los asistentes a este ciclo de mejoramiento del conocimiento en temas de gestión del riesgo de emergencias y desastres, pues bienvenidos. Esperamos que esto sea de provecho para ustedes, para la gestión que hacen en sus empresas. Bien, muchas gracias. Entonces, nosotros hemos continuado, hemos hablado pues en este ciclo de capacitación acerca de los procesos de la Ley 1523, conocimiento, reducción y manejo. Ahorita ya estamos llegando hacia la fase de manejo de la emergencia y el desastre y empezamos con la preparación para la ejecución de la respuesta, vamos en la preparación para la recuperación y posteriormente seguimos en la ejecución de la recuperación. Y hoy pues venimos a hablar acerca de la preparación para la ejecución. Cuéntanos, Sandra, pues en tu experiencia, ¿cuáles han sido estos factores claves que deben tener las empresas o el contexto empresarial de nuestro país que tienen que tener en cuenta para poder prepararse para ejercer una muy buena recuperación? Bueno, todo definitivamente arranca, aunque pueda parecer un poco repetitivo, arranca en el proceso de conocimiento del riesgo. Entonces, vamos a hacer como una recapitulación de lo que Santiago les ha venido exponiendo. El punto de partida para cualquier acción de gestión del riesgo es devolvernos a confirmar cuáles son las amenazas a las que están expuestas las empresas
y de acuerdo a esas amenazas, qué tan vulnerable es mi empresa respecto a cada una de esas amenazas. No es lo mismo ser vulnerable frente a incendio que ser vulnerable frente a terremoto. Los impactos son diferentes y necesitamos saber cómo esas amenazas pueden impactarnos de acuerdo a esas vulnerabilidades. Entonces, hagamos un ejemplo sencillo. Si yo tengo mi empresa funcionando en un edificio sismo resistente, Santiago, esa empresa, su operación será más o menos vulnerable frente a un terremoto, siendo sismo resistente. Bueno, si normalmente este tipo de construcción cumple con la misma norma de sismo resistencia, sería menos vulnerable a la materialización de la amenaza de terremoto. Considero. Exactamente, exacto. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Si mi edificio no fuera sismo resistente, mi vulnerabilidad sería muy alta. Esa es una cosa que parece muy sencilla de comprender, pero que muchas empresas no entienden, ¿sí? Con respecto a terremoto. Ahora hablemos de incendio. Si la empresa tiene un buen sistema de detección automático de humo y de extinción automática con rociadores, tiene su prueba pitométrica, digamos que favorable, y tiene además extintores recargados recientemente, esa empresa va a ser menos vulnerable frente a incendio. Y así es que tenemos que ir analizando, como les ha dicho Santiago, las vulnerabilidades frente a diferentes amenazas. Cuando yo he entendido cómo cada una de esas amenazas puede impactar mi empresa, es cuando empiezo a definir cuáles son mis procesos críticos. Entonces, yo necesito saber, de acuerdo a la misión de mi empresa específicamente, cuáles son esos procesos que definitivamente no pueden parar. Por ejemplo, hablemos de un hospital. Un hospital que funciona, que tiene urgencias, salas de cirugía, no podría parar, o sea, no debe parar, y ese es el concepto de seguridad hospitalaria frente a emergencias y desastres. Si tenemos un banco es supremamente importante para la comunidad, pero si se cae el edificio del banco, digamos que la recuperación se puede hacer más tarde, pero cuando hablamos de hospitales, los hospitales tienen que seguir funcionando después de un desastre. Entonces, hablando de un hospital, ¿cuáles son los procesos críticos? Pues son todos los asistenciales, y para esos procesos críticos necesitamos unos recursos que pueden ser no solamente financieros, sino también materiales. Necesitamos material de esterilización, necesitamos agua, necesitamos energía, necesitamos gases medicinales para poder continuar esos procesos asistenciales. Entonces, cuando empiezo yo a revisar cuáles son esos procesos críticos, cuáles son los recursos que necesito y además el personal que necesito y el entrenamiento que se requiere, es cuando yo empiezo a entender qué es lo que me hace falta, qué tan lejos estoy de garantizar que esos procesos realmente puedan continuar en el momento que se materializa una amenaza. Ahora hablemos, por ejemplo, de un banco. Nos pasó, Santiago, no sé si recuerdas, que hicimos una asesoría para un banco y desafortunadamente cuando se habla de plan de continuidad del negocio y recuperación, que están muy asociados, las empresas se enfocan en los temas informáticos, que definitivamente son muy importantes y que ya vimos la semana pasada con este ataque cibernético a un montón de instituciones en el país, pues que es de vital importancia, pero solamente como que se quedan en ese aspecto, y particularmente los bancos. Pero les preguntábamos, ¿y cuál es su sede crítica? ¿Dónde funcionan sus servidores? Esos servidores tienen una planta eléctrica con suficiente combustible para garantizar que funcione las primeras 24 horas por lo menos. Oye, Sandra, nunca habíamos pensado en eso. Entonces, por eso es importante revisar cuáles son los procesos críticos y qué necesitamos. Entonces, ellos asumían que tenían los servidores y que los servidores funcionan, y no se había conectado esa área de mantenimiento o de infraestructura con el área encargada del plan de continuidad del negocio y del plan de recuperación. Entonces, si nosotros no hemos entendido eso, que en el edificio donde funcionan los servidores, para garantizar que los servidores sigan funcionando y que haya una operación mínima, tenemos que tener un personal ahí de turno, qué se requiere para ese personal, qué insumos se van a requerir, por ejemplo, en caso de terremoto.
para seguir funcionando. Entonces, hablando del impacto de las amenazas en los diferentes procesos si se llegaran a materializar, me parece muy importante hablar del escenario de terremoto, porque es un escenario que todos los colombianos deberíamos tener en la cabeza, pero desafortunadamente se nos olvida o nuestro cerebro quiere olvidarlo, porque no es muy grato estar hablando de desastres, pero nosotros que somos especialistas en el tema, pues digamos que esa es nuestra función y por eso estamos en esta ruta de conocimiento con ustedes. Cuando ocurre un terremoto, las primeras 72 horas nos va a tocar funcionar con lo que tenemos en reserva. Si es en nuestra casa, con nuestro plan familiar de emergencias, con nuestro kit de terremoto. Si es en la empresa, con las reservas que hayamos preparado. Entonces, si yo tengo un servidor que tiene que funcionar 24 horas y esa planta eléctrica no tiene el suficiente combustible, no me va a llegar el proveedor habitual de combustible para esa planta. ¿Qué pasa en un terremoto? Entonces, en un terremoto, la capacidad de respuesta de los servicios está colapsada. Entonces, bomberos va a estar colapsado, Cruz Roja va a estar colapsado, el Centro Regulador de Urgencias va a estar colapsado, va a ser un caos por movilidad, no vamos a tener transporte, muy probablemente los puentes, algunos puentes vehiculares colapsen y algunos puentes peatonales también. Entonces, si en el día a día no hay movilidad o la movilidad es muy difícil, pues en el momento de un terremoto esa movilidad no se va a poder dar. Y lo que se estima es que, por ejemplo, para Bogotá vayamos a tener la ciudad como fracturada en pequeños pedacitos. Esos pedacitos nos obligan a funcionar de manera local con lo que tenemos alrededor, con nuestros vecinos más cercanos. Entonces, cuando hablamos de esos impactos que podemos generar o que las amenazas pueden generar cuando se manifiestan y hablamos de terremoto, tenemos que tener muy en cuenta ese periodo de las primeras 72 horas, que es el periodo de autoayuda, en el que para recuperarnos tenemos que prepararnos con reservas por lo menos para 72 horas, porque vamos a estar solitos, no nos van a llegar los proveedores habituales. Entonces, entendiendo eso, es que tenemos que estimar el plan de recuperación. En el peor escenario, que es el escenario de terremoto, cuando nosotros hablamos del peor escenario y nos preparamos para el peor escenario, nos estamos preparando para escenarios menos complejos que la manifestación de esa amenaza en particular. ¿Y por qué hablo de terremoto? Porque más del 87% de la población en Colombia está expuesta a amenaza de terremoto y todas las empresas deberían tenerlo dentro de sus listado de amenazas para analizar. El otro es el incendio. Entonces, un incendio es un escenario diferente, pero también para la recuperación ahí tenemos que hablar de las pólizas de seguro. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero llega un momento en el que podemos habernos preparado tanto, pero nunca vamos a llegar a cero en temas de reducción del riesgo. O sea, no vamos a poder llevar el nivel de riesgo a cero. Y por eso necesitamos tener un cubrimiento de una póliza de seguros para que cuando haya pasado todo tengamos la posibilidad de tener un rubro específico para por lo menos pues, tratar de recuperarnos y por eso también es muy importante que todas las empresas revisen el cubrimiento de sus pólizas de seguros y las primas que pagaron, porque a veces hacen unas negociaciones de primas a la baja y cuando se manifiesta un desastre, una emergencia, resulta que ese monto por el que se hizo el aseguramiento tratando de reducir la prima para que fuera más barata, pues va a jugar en contra porque esa plata no va a alcanzar para, digamos, para comprar lo que hay que comprar, para reparar lo que hay que reparar. Entonces, miremos el incendio que ocurrió aquí por la 80 bajando hace unos meses, en donde una fábrica de colchones se quemó completamente. En esos casos, hablan de recuperación, requiere hablar de pólizas de seguros, que se llama en términos técnicos la transferencia del riesgo, que es uno de los 3 mecanismos de reducción del riesgo. Entonces, si nos damos cuenta, todo está relacionado, el proceso de conocimiento del riesgo con el proceso de reducción del riesgo, con el proceso de recuperación, o sea, son unos eslabones que se entrelazan de manera permanente y no va primero una cosa que la otra. Eso conceptualmente es más fácil entenderlo, sí. Paso 1, paso 2, paso 3,
pero siempre están interactuando y uno puede entrar a la gestión del riesgo por diferentes puntos de esos procesos de la gestión del riesgo. Sí, o sea que podríamos decir que el proceso de manejo de la emergencia del desastre y especialmente esta preparación para la recuperación nos vuelve a traer lo que vimos en conocimiento, las medidas de reducción del riesgo. En las medidas de reducción del riesgo hablamos de protección financiera también, de acciones correctivas, acciones prospectivas. Esa reducción prospectiva pues casi que inmediatamente nos llevaría hacia esta preparación para la recuperación, y la preparación para la recuperación nos lleva hacia la fase de reducción del riesgo, y considero pues que son estos pilares, estos tres pilares fundamentales, pues son pilares que no se pueden tratar individuales, y que este es el llamado que nos da la Ley 563 y el Decreto 2157, y es este llamado a no ver una sola fase independiente como lo teníamos históricamente, que era enfocados en temas de respuesta, emergencia y no más, sino acá pues nos encadena toda la fase de conocimiento, reducción, y pues ahorita estamos hablando de manejo. Y todo esto nos lleva a pensar en que también hay un nuevo paradigma que se está generando en nuestro país, en el cual tú has trabajado mucho, principalmente en los temas hospitalarios y en los temas de las guías, y estos nuevos paradigmas pues nos hacen romper también algunos mitos. Este rompimiento de mitos pues es algo de lo que tú venías hablando frente a un hospital o una clínica. ¿Se prepara para evacuar o no se prepara para evacuar? Y entender que esta clínica o este hospital no tiene que continuar y no puede parar, pues nos lleva a un reto muy grande, que es poder tener un buen plan de preparación para la recuperación. Entonces, ¿qué otros paradigmas has roto? ¿Qué otros paradigmas crees tú que deben cambiar? Sí, pues me parece que uno de los principales es cómo abordamos la gestión del riesgo. Desafortunadamente nos hemos quedado en el paradigma de trabajar solamente con las brigadas de emergencia, entrenar a las brigadas de emergencia, revisar extintores y gabinetes, que considero que es una cosa muy importante, pero es un pedacito de la gestión del riesgo. Y eso nos ha traído muchos problemas porque resulta que no involucramos a los tomadores de decisiones, o sea, los brigadistas generalmente están solitos, generalmente son voluntarios que muchas veces no están soportados por su jefe inmediato y no se les da el tiempo suficiente. Entonces, escasamente ellos tienen tiempo para entrenarse para la respuesta, pero no participan en los procesos de recuperación. Entonces, este paradigma ha hecho mucho daño al país y pienso que es una de las cosas que siempre con Positiva hemos tratado de romper, ir a la fuente, al conocimiento del riesgo. Y hay una cosa muy importante, si hacemos bien la tarea, si involucramos a los tomadores de decisiones, si los gerentes saben exactamente cuáles son los procesos críticos y cómo un terremoto, un incendio, una inundación, dependiendo de la zona del país en la que estemos, un tsunami, nos va a impactar, si ese gerente sabe y su equipo de tomadores de decisiones también lo sabe, pues va a ejecutar las acciones de manera responsable y la recuperación va a ser más fácil. O sea, cuando hemos hecho todas las tareas juiciosamente en conocimiento del riesgo y en reducción del riesgo, recuperarnos es muy sencillo. Pero si no la hemos hecho, pues recuperarnos va a ser un caos, porque no vamos a tener póliza de seguros, no vamos a tener plata para, ¿de dónde vamos a sacar la plata si vamos a estar en quiebra? Recuerdo mucho un relato de una persona en el terremoto del Eje Cafetero que decía que la casa se le cayó encima del carro y no los tenía asegurados, entonces quedó básicamente con lo que tenía puesto, nada más, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y, por ejemplo, si yo no he hecho reforzamiento estructural y sabía que no era sismo resistente, pues el edificio se va a caer y voy a tener muchos problemas. Pero si yo hice en reducción del riesgo lo que tenía que hacer, que era mitigar, hacer mitigación no estructural, pues, mitigación estructural, que es reforzamiento estructural, pues en el momento que ocurra un terremoto, se va a mover la estructura, pero no voy a tener ni que evacuar, ni voy a tener que recuperar heridos ni muertos de debajo de los escombros. Entonces, si nosotros hemos hecho bien el ejercicio de conocer nuestros riesgos, de reducir nuestros riesgos hasta, digamos,
el máximo de nuestras capacidades, la recuperación va a ser muy sencilla. Pero todo depende que hayamos hecho la tarea juiciosamente y hayamos involucrado a todos los tomadores de decisiones, arrancando por el director de la empresa y por sus abogados, ¿no? Porque en temas jurídicos, parte de la recuperación, que vale la pena mencionarlo aquí, que estamos hablando específicamente de este tema, en términos legales, ¿cómo nos vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a enfrentar las consecuencias legales de no haber hecho las cosas que deberíamos haber hecho? Porque, por ejemplo, en el terremoto tsunami de Japón, uno de los países mejor preparados del mundo para estos temas de terremoto y tsunami, la cabeza del presidente rodó, porque ellos se habían preparado para una altura de ola del tsunami X y resulta que ese era un escenario de afectación posible, pero la altura de la ola superó en mucho lo que ellos habían estimado y rodó la cabeza. Hablando ya en un escenario más cercano, la avenida Torrencial en Mocoa, también se procesaron penalmente creo que fue el alcalde o la alcaldesa y el gobernador, porque ya había ocurrido una avenida torrencial, ya estaban los escenarios de riesgo planteados y ellos dijeron, yo no sabía, pero resulta que no saber no significa que ellos no estaban obligados a tomar, digamos, cartas en el asunto y haberse empapado de todo lo que podía pasar en su territorio. Entonces aquí involucrar a los tomadores de decisiones es muy importante y que todos los abogados de la empresa conozcan cuáles son las consecuencias legales. Muchas veces para poder generar seguridad frente a una emergencia o un desastre, hay cosas que se tienen que asumir como riesgos aceptables porque uno no tiene la plata suficiente, por ejemplo, para hacer un reforzamiento estructural que cuesta miles de millones y que puede impactar la operación. Entonces se tienen que sopesar qué es más barato, continuar con la operación o parar y reforzar o construir, digamos, dejar esta sede y empezar a operar en una sede nueva. Todo eso hay que, digamos, que ponerlo en la balanza. Sí. Pero cuando yo asumo digamos, esas decisiones de que, por ejemplo, no tengo la plata en este momento para reforzar, sino que me toca en 5 años, yo tengo que sustentarlo muy bien y dejarlo todo por escrito para que si se manifiesta esa amenaza, yo tenga por lo menos un documento que diga, mire, yo lo tenía proyectado y estos eran las situaciones que no le permitían a la empresa ejecutar esas acciones de reducción del riesgo, reducción de la vulnerabilidad específicamente. Entonces, hablando de los temas, de los procesos críticos de la organización de las empresas, en ocasiones se habla solamente de los temas informáticos y la transferencia de datos y de tener servidores redundantes y que la información se proteja, lo cual es supremamente importante, dependiendo pues del tipo de organización en la que nosotros estemos, pero actualmente para todas las empresas es supremamente importante pues que la información no se pierda, que la información tenga sus redundancias y demás. Para esto pues existen muchas compañías que están especializadas en estos temas y que cada vez las empresas, el sector privado, el sector productivo, pues están buscando más soluciones tecnológicas frente a este tema. Pero si quitáramos pues de lado o solamente no nos enfocáramos en el tema informático, ¿tú tienes alguna norma o algo que nos diga a nosotros cómo guiarse, cómo las empresas podrían guiar y en dónde pueden buscar algo de literatura frente a esto para poder empezar a pensar en cuáles son otros procesos críticos de la organización? Sí, tenemos del año 2007 la NFPA 1600 y tenemos del año 2012 la ISO 22301, como que nos marca una ruta, unos derroteros claros de qué es lo que tenemos que hacer. Y con respecto a lo que tú decías de los sistemas de información, tú puedes tener el sistema más robusto, pero si estás en Colombia, tienes que tener los racks de sistemas y las UPS ancladas al piso o a la pared, porque igual se te van a caer. Y es lo que nosotros como empresa hacemos recorridos. Hoy terminé 7 recorridos de 7 clínicas muy grandes en Bogotá y en ninguna tenían ancladas las UPS ni los racks de sistemas. Entonces, igual se van a quedar sin esos elementos que son tan importantes para que esos sistemas de información funcionen. Y tú puedes tener todo en la nube, pero si los sistemas físicos se te caen al piso en un terremoto, pues igual te vas a quedar
con muchos problemas. Entonces, la idea es garantizar que esos procesos los miremos de manera integral para que entendamos qué recursos se requieren. No es solamente la información guardada, protegida con todos los firewalls y todas las cosas que los ingenieros saben para que no se nos vaya a meter un intruso y nos vaya a generar tantos problemas como están enfrentando las empresas hoy en día, pero que también los recursos físicos estén protegidos para las diferentes amenazas. Ok, entiendo. Por consiguiente, pues, ¿cómo podrían las organizaciones detectar, entender, identificar sus procesos críticos? ¿Es algo que se hace por la persona encargada de seguridad en el trabajo? ¿Es algo que alguien hace de la ARL, un asesor externo, y es llamado y le entregan el trabajo y lo tiene que devolver después a los 8 días? ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo podría funcionar para poder dimensionar muy bien esta fase de preparación para la respuesta? Sí, entonces la primera recomendación es no subcontraten esto para que alguien más se los haga. Nosotros como empresa es un factor diferenciador que nosotros tenemos, es que nosotros trabajamos con nuestros clientes y los guiamos para que ellos hagan la tarea. Porque nosotros podemos estar en nuestra casa, inventarnos una cantidad de cosas en nuestro computador y entregarlo para cobrar, pero esa no es la idea porque no sería un trabajo ético. La idea es involucrar absolutamente a todos los líderes de los procesos y preguntarles qué es lo que definitivamente es su empresa. Entonces, por ejemplo, si es una empresa de fábrica de galletas, ¿qué es lo que definitivamente no puede fallar para que su empresa continúe? Entonces ellos les dirán, definitivamente la cocina, el horno tiene que tener siempre energía porque funcionamos 24 horas, porque 24 horas hacemos galletas. Entonces, ¿qué se necesita para que ese horno funcione? Se necesita combustible, se necesita gas natural, ¿sí? El gas natural está certificada, esa conexión de gas natural, etcétera. Si es una fábrica de muebles, la fábrica de muebles que necesita para mantener su producción. Entonces, hay procesos que pueden parar por un rato, el proceso de contaduría, el proceso, digamos, contable de la empresa puede parar por un rato, el proceso comercial puede parar por un rato, pero los muebles no pueden parar para que esa empresa siga funcionando. ¿Sí? Volvamos a lo mismo, si hablamos de un hospital, pues el hospital, los procesos asistenciales definitivamente no pueden parar. Tal vez consulta externa se pare, pero ante un desastre, pues salas de cirugía van a tener que funcionar full, urgencias van a tener que funcionar full, unidades de cuidado intensivo. Y para que esas unidades de cuidado intensivo, esas salas de cirugía y esas unidades de urgencias funcionen, ¿qué necesitamos? Entonces, si tú no le preguntas a todos los involucrados en esos procesos, si tú no los tienes en cuenta para que cada quien tenga una voz y digas que a mí me parece que el proceso más importante es este, y como yo digo coloquialmente, que les permitamos jalarse los pelos en el momento de la preparación, vamos a tener cosas definidas antes de que ocurra, porque el problema es que la gente espera que ocurra la emergencia para ahí sí jalarse de los pelos cuando ya no pueden llegar a ningún acuerdo. Entonces, lo que nosotros buscamos y les recomendamos a todas las empresas es que sienten a todos esos líderes y les pregunten sus opiniones y les den la posibilidad de que ellos disientan entre ellos mismos para sacar conclusiones y para llegar a acuerdos. Entonces, una vez identificados esos procesos críticos, tengo que pasar a entender cómo cada una de las diferentes amenazas que están presentes en mi territorio me van a impactar, que ya hemos hablado un poco de eso. Y luego de saber cómo me van a impactar, tengo que preguntarle nuevamente a esos líderes de proceso, ¿qué pasaría si ocurre eso? ¿Y qué necesitaría yo para recuperar? ¿Qué recursos, qué personal, qué instalaciones necesitaría? ¿Cuáles cosas serían prescindibles y cuáles son cosas absolutamente imprescindibles para continuar la operación? Y tener un listado de proveedores, desde los más cercanos, que deben ser mis vecinos inmediatos. Entonces, por ejemplo, si es un hospital, después de un terremoto, yo lo que más voy a necesitar son elementos para curaciones sencillas, porque la mayoría de heridos van a ser heridos leves.
ese material de curación yo no lo voy a necesitar de una farmacéutica o un proveedor especializado. Yo los puedo conseguir en la droguería de la esquina. Entonces necesito las droguerías de la esquina porque el proveedor habitual no me va a llegar. Si estamos hablando del servidor del banco que funciona en un edificio y que no puede parar, o sea, tiene que estar prendido las 24 horas y para eso tiene que tener combustible de manera permanente, perdón, energía de manera permanente, pues voy a necesitar una planta eléctrica robusta de por lo menos que funcione 72 horas con combustible. Y mi primer proveedor debe ser la bomba de la esquina. Si funciona con ACPM, la bomba de la esquina es la que me va a brindar ese ACPM y voy a necesitar entonces un plan de contingencia con pimpinas para poder ir hasta la bomba de gasolina para que me vendan el ACPM y saber cómo cargar de manera manual la planta eléctrica, que tiene todo un tema alrededor de la seguridad. Entonces, cada uno de esos líderes de proceso es el que me puede decir exactamente la minucia de lo que necesita cada proceso para poder continuar. Si yo contrato una persona para que me haga la tarea en su casa o en su empresa y me lo entregue a los 2 días, no va a funcionar. De acuerdo. Y aquí volvemos pues a un tema que siempre hemos retomado en las conferencias y es que todos deben verse involucrados y ese es también otro paradigma que se está rompiendo frecuentemente y es, en ocasiones este tema de respuesta a emergencias en su momento en la historia era de la persona encargada de seguridad en el trabajo y ya. Actualmente nosotros pues con mucha dificultad hemos logrado involucrar a muchas más personas, a muchas otras áreas, el área de mantenimiento, el área financiera, el área que se requiera para poder hacer muy bien estos planes y hemos encontrado en ocasiones algo de resistencia y esta resistencia también ha generado también de pronto algunos disgustos con los clientes y pues eso ya hace parte como de nuestras anécdotas de todos estos años de asesorar tantas empresas y diferentes tipos. Sin embargo, cuando ya empiezan a involucrarse, cuando logramos que las empresas, las otras áreas se involucren, hemos logrado que se generen unas dinámicas súper interesantes. Inclusive se ha logrado encontrar que había otras áreas o que no sabían lo que estaba haciendo seguridad en un trabajo o que también tenían información supremamente valiosa que aporta muchísimo al proceso y que ya habían hecho un trabajo en ocasiones también muy, muy fuerte y muy interesante frente a algo de su área. Y esto pues lo vemos en muchas empresas grandes a las cuales hemos asesorado y se generan unas dinámicas bien interesantes. Entonces, volvemos a retomar pues, lo que siempre hemos hablado frente a que la gestión del riesgo ante emergencias y desastres es algo que no se puede ver con una sola lámpara, sino pues que tiene que ser una visión global de toda la compañía y pues debe involucrar a todos y como nos dice la ley 1523, los responsables de la gestión de riesgo en nuestro país somos todos los que habitamos en nuestro país, pues tenemos que ser responsables, tenemos que gestionar y actuar frente a la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Y esto se une un poco con la estrategia que en ocasiones hemos hablado acerca de la respuesta comunitaria ante emergencias y desastres. ¿Cómo ves tú ese tema de la respuesta comunitaria pues, que se ve mucho en Estados Unidos, pero tal vez aquí estamos como empezando a tropicalizarlo o a empezar a masticarlo y digerirlo un poco? Sí. Como yo les decía, una y otra vez hemos encontrado los que estudiamos el tema de los desastres, que los desastres son locales. O sea, los desastres no se van a solucionar con ayudas humanitarias que viene de un país para el que me toca coger un avión 12 horas, ni con los rescatistas que vienen 24, 48 horas después a sacar de los escombros los últimos cadáveres, si es que los pueden recuperar. Los desastres se solucionan con el entorno cercano. Y los vecinos y la comunidad son una parte supremamente importante de eso. Si nosotros en la empresa no nos hemos tomado el trabajo de tocarle la puerta a los vecinos y de entender qué funciona alrededor de nosotros, va a ser muy difícil que el día de una emergencia podamos tocar la puerta para pedir ayuda. De acuerdo. ¿Sí? Y eso se traslada al escenario de la casa donde nosotros vivimos. Si yo nunca en la vida saludo a mis vecinos, yo no puedo esperar que vaya a pedir una tacita de azúcar en el momento de una emergencia, ¿sí? Entonces me toca empezar a trabajar como empresa para conocer a los vecinos, porque es posible que de pronto tenga una polvorería y no me haya dado cuenta, entonces eso me sirve para identificar amenazas, pero también me puede hacer
me puede ser útil para entender esas personas de mi entorno, cómo me pueden ayudar. Y quiero contarles estoy viendo con mi familia una serie que se llama 911 en Star Plus. Y pues todo el tiempo son responder a emergencias, ¿no? Entonces, cómo el 911 en Estados Unidos responde a emergencias, y pues es como mi tema, me encanta. Pero me gustó mucho la respuesta comunitaria. Hubo un apagón en Los Ángeles, entonces les muestro el contexto, un apagón impresionante en Los Ángeles, y pues los servicios de emergencia estaban colapsados con la cantidad de llamadas. Y había un niño que necesitaba soporte ventilatorio en su casa. O sea, tenía como una pequeña unidad de cuidados intensivos con un respirador en casa. Y no había cómo ayudarlos. Y el 911 identificó que en el vecindario había una casa con paneles solares. Como, no sé, 6 o 7 casas alejado de ese punto en donde estaba la casa con el niño ventilado. Adivinen qué hicieron. Obviamente no es lo más seguro, pero acuérdense que en emergencias hay que improvisar, pues cogieron extensiones y de extensión en extensión, de casa en casa, esas 7 casas le pudieron llevar la energía desde la casa que estaba con panel solar y que estaba funcionando pues con la energía que había absorbido de alguna manera, hasta esa casa del niño ventilado. Y eso es pura respuesta comunitaria. Y le puede parecer a uno sacada de una película, pero es algo que nos podría pasar a nosotros, porque en un terremoto el suministro eléctrico se va a suspender por lo menos por 72 horas. El agua también. Entonces, definitivamente los vecinos en las empresas son muy importantes. Ellos pueden tener recursos muy valiosos, pero acordémonos que lo más importante en la vida son las conexiones humanas. Y si nosotros tenemos conexiones humanas con nuestros vecinos, seguramente ellos van a buscar cómo ayudarnos. Pero si hemos sido una empresa creída, que ni siquiera miramos y nos creemos mejor que los demás porque tenemos mucha plata en nuestra empresa, como pasa muchas veces que uno entra a la empresa y no mira alrededor, pues va a ser muy difícil. Si yo soy amiga del vigilante, si yo soy amiga del líder comunitario, si yo soy amiga del señor de los dulces del frente, va a poder funcionar. Y hablando de respuesta comunitaria, quiero contarles que, por ejemplo, en Mocoa funcionó perfecto. Tuvimos una avenida torrencial en el año 2017, muy desafortunada, y el hospital local tuvo que atender, el hospital, digamos, público, tuvo que atender más de 380 pacientes en un espacio de 12 horas. Afortunadamente, ellos eran muy cercanos a su comunidad porque de una u otra manera la comunidad de Mocoa estaba relacionada con la operación del hospital. Algunos habían trabajado ahí o sus familiares habían trabajado ahí, otros habían sido personal en formación en salud, médicos, enfermeras que después se habían ido y habían regresado y los conocían, pero en general, digamos que el hospital era como el centro alrededor de la comunidad y se conocían todos con todos. En el momento que ocurrió el desastre, eso fue en la noche, empezaron por los grupos de WhatsApp, gracias a Dios WhatsApp siguió funcionando, a pedir que, por ejemplo, en la comunidad hicieran llegar ropa para los heridos, porque los heridos llegaban llenos de lodo y necesitaban bañarlos para poderlos atender y quedaban los pacientes desnudos y tampoco había mucha ropa hospitalaria. Entonces, toda la comunidad donó ropa y digamos, ropa hospitalaria, ropa para los pacientes para superar en ese caso la emergencia. El señor de la tienda del frente dijo, entren y cojan absolutamente todo lo que necesitan, desde agua en adelante. ¿Sí? Los bomberos de los municipios cercanos ayudaron a llevar a CPM porque la bomba de la esquina, el ACPM, se agotó rapidísimo. Pero en esencia, todos los de la comunidad aportaron para que ese hospital pudiera responder y recuperarse. La pregunta es, eso es un escenario un poco más rural, aunque Mocoa es grandecito, pero es un escenario pues diferente a Bogotá, pero aquí en Bogotá nos iría muy mal, sinceramente, porque es que a veces uno ni siquiera saluda, o sea, el bogotano en general no saluda mucho, no es muy amigable como se vive en entornos más rurales, y eso hace que no tengamos esa conexión humana, que es tan importante, esos contactos informales que nos pueden servir mucho.
pueda que yo no tenga un acuerdo escrito en donde yo diga que efectivamente como la tienda del frente le voy a prestar a Santiago, el gerente del hospital, 300 botellas de agua que necesita. Pero si nos conocemos y nos tenemos la confianza, va a ser más fácil que esas ayudas fluyan en ese momento, ¿sí? Entonces, pues me parece muy importante, muy al lugar esa acotación que tú haces, Santiago, de la preparación comunitaria y de articularse con la comunidad y con los vecinos. Ok, muchas gracias. Castel, te está saliendo de la cámara más hacia la izquierda. Eso ahí. Listo. Bien, yo creo que nos faltan como unos 10 o 15 minutos. No sé, no estoy muy seguro cuántos llevamos. ¿Qué otro tema ponemos? Pero es que esto ya sería ejecución de la respuesta, que es, por ejemplo, todo el plan de comunicación en crisis. Ah, bueno, espérate, ahí hablamos de un tema de comunicaciones, sí, o sea, ya listo. Y el tema de la imagen, de la reputación, puedes hablar Sí. algo de la reputación. Listo, sí. 3, 2, 1. Bueno, muchas gracias por esa experiencia, qué linda. Sé que tú viajaste allá a Mocoa después de este desastre que se presentó allá. Sé que estuviste conversando con los hospitales, con las personas que vivieron pues en carne propia esta experiencia y pues esto pues genera un conocimiento pues muy, muy valioso para nosotros. Muchas gracias por compartirlo. Igualmente pues hablando un poco del tema, también considero que es importante que en las compañías, en las empresas también se preparen sus planes de comunicación, ya sea internos o externos, y que por lo menos tengan pensado qué van a decir o qué no van a decir, qué no se puede decir frente a una emergencia que se les puede presentar. Y tal vez emergencias que posiblemente pueden ser sencillas, si no son bien manejadas de forma de comunicación hacia los medios de comunicación, pues se pueden convertir en un gran desastre y esta recuperación de la emergencia se puede ver muy afectada. ¿Has tú visto algo, has tenido alguna experiencia en las empresas que has asesorado o cómo lo manejan este tema de comunicación tanto interna como externa? Sí, yo pienso que a las empresas les falta aterrizar el tema de comunicación del riesgo, porque siempre dicen, no, es que nuestro vocero es el periodista Pepito Pérez y nadie más que él puede hablar. Pero si yo estoy hablando de una empresa de 17,000 trabajadores con 400 sedes en el país, eso no va a pasar cuando estemos hablando de un terremoto, porque no van a funcionar los celulares y el periodista de el Ojo de la Noche, o no me acuerdo cómo se llama, de City TV, va a llegar a las 3 de la mañana. Y si no esa persona, el encargado, digamos, de mayor rango en ese momento en la empresa, no habla inmediatamente, eso se le puede volver en contra. Entonces hay que tener un plan de contingencia para que en las sedes de las empresas por lo menos se tenga un guión ya avalado por comunicaciones, que sea un guión en donde diga algo como en este momento no podemos dar un comunicado oficial, pero estamos haciendo todo lo que podemos desde nuestras capacidades para responder a la emergencia. Apenas tengamos la posibilidad, vamos a dar un comunicado oficial a través del área de comunicaciones de la empresa. Eso dice mucho y no dice mucho, pero tranquiliza a los medios de comunicación. Y eso es lo que yo le digo a mis empresas. Entonces tenemos empresas, como yo les decía, de 400 sedes a nivel nacional. Tienen que tener ese pequeño guioncito que ustedes solamente le cambien el nombre de la emergencia, la fecha, pero que digan algo, que no se salgan de ahí para no decir cosas que no deberían decir, que ya esté avalado por la empresa. Y ya después, pues el área de comunicaciones se encargará de hacer todo un trabajo de medios para tratar de contener y de manejar la reputación de la empresa. Lo que tú decías es muy cierto, Santiago. Podemos estar hablando de un terremoto, pero podemos estar hablando de algo muy chiquitico que si no se maneja correctamente puede generar un gran problema. Yo me acuerdo hace unos años, un niño estaba en un teatro viendo cine y el dedito se le quedó atrapado entre la silla y el descansabrazos. Y digamos que la lesión fue el niño perdió el dedo y eso fue, pues obviamente, yo tengo una hija y para mí eso es un absoluto desastre, pero digamos que es una cosa pequeñita comparada con la respuesta a un terremoto, eso es lo que quiero, digamos que comparar las dimensiones, pero para esa empresa fue una cosa supremamente grande
y afortunadamente lo pudieron manejar de forma adecuada y no quedó ahí en la conciencia, en el colectivo, que esa empresa no cuidaba a los niños que iban a ver cine, etcétera. Entonces, súper complicado. Otra que recuerdo mucho es una clínica X en Bogotá que no quiso atender, o sea, no quiso salir a atender una persona que habían apuñaleado a unas cuadras, porque obviamente era de noche y pues exponer al personal y todo decidieron no salir. La persona se murió y eso fue un tema que duró meses y meses y meses en el inconsciente de la gente y todo el mundo hablaba de eso para la reputación de una empresa súper grande, una clínica con mucho reconocimiento en el país. Les costó muchísimo, digamos, levantarse de ese problema de reputación. Entonces, el tema de comunicación en crisis está dentro de la ISO 22301 que les mencionaba antes y es un pilar muy importante para el que nos debemos preparar para que en el momento que ocurra, digamos, la emergencia ya estemos en fase de ejecución de la recuperación. Una vez hayamos atendido como lo inmediato, pues podamos hacerle frente a los medios que pueden ser, como dice un libro, los peores amigos, los mejores amigos o los peores enemigos. Incluso hay maestrías en manejo de medios en desastres. Entonces, sí, definitivamente es un elemento básico de la ejecución de la recuperación y para eso tenemos que prepararnos en la fase de preparación para la recuperación. Bien, bueno, Sandra, muchas gracias. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos va acabando. No me quiero ir pues sin antes agradecerte mucho por darnos todos estos conocimientos. Para nosotros, pues en este ciclo de capacitación, este gran esfuerzo que hace Positiva, para nosotros es muy importante contar con personas también de tanta experiencia como tú. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista y bueno, esperamos verte pronto en una siguiente oportunidad. Bueno, no, a ti muchas gracias a Positiva y a todos ustedes por participar. Mi invitación final es a que vean la gestión del riesgo como algo sencillo, o sea, los principios son realmente sencillos, pero necesitamos enamorar a la gente, enamorarla de este tema y concientizarlos. Entonces, mi principal consejo es que le lleguen al corazón a la gente, que los sensibilicen respecto a lo que pueden pasar, empezando por sus casas y traduciéndolo a los escenarios de las empresas. Si ustedes logran captar la atención desde el corazón con las personas, todo va a ser mucho más fácil porque van a entender que no es un requisito para una auditoría, porque aquí no nos estamos preparando para una auditoría, nos estamos preparando para salvar la vida de las personas y en este caso para que nuestras empresas que nos dan el sustento sigan funcionando. Entonces a todos muchísimas gracias, Santiago, muchas gracias a ti, un abrazo para todos, bendiciones. Bueno, muchas gracias. Entonces me quedo con las preguntas y si hay alguna que no pueda responder, pues te la enviaré. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expertos por habernos acompañado en esta acción educativa y muchísimas gracias a ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado igualmente en este evento web. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucho más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.